Ese incendio que preocupaba, atención al viento, que sopla fuerte, estabilizado, de momento no controlado, estaremos muy pendientes de ese incendio. En plena ola de calor, ojo, sí. Que el miércoles espera el peor día. La tercera y peor ola de calor de todo el verano. Pues de calor y de mucho más vamos a hablar con nuestros amigos y colaboradores. Pilar Velasco María. Y ha contratado unos abogados privados. Pilar. Claro, efectivamente. Es verdad que la motivación es lo de menos, pero el crimen causa tal estupefacción en la reconstrucción del relato que es verdad que cuanto más se esclarezca qué tipo de relación tenían, dónde se conocieron, cuántas veces se habían visto, por qué habían quedado y había llegado antes Sancho a la isla, por qué reserva ese hotel cuando va a compartir habitación con él. Yo creo que todas esas respuestas hay, veremos cuándo se esclarecen y en qué declaraciones. Le quería preguntar en este sentido al abogado, hemos visto una declaración o ha trascendido una declaración muy contundente, ¿no? Ante la policía. La primera pregunta es, ¿sabe si en Tailandia funciona como en España, que lo que vale es la declaración ante el juez, ante la jueza y no la de la policía, que podría quedar cuestionada precisamente porque reconduce esa declaración? Y segunda pregunta, ¿cree que esta confesión, cuando ya había presuntamente pruebas y hay imágenes, no le va a ayudar a que sea un eximente porque se confiesa antes de que haya pruebas? La eximente siempre es aplicable, depende de cuál sea, pero independientemente de que se haya confesado o no, o que se hayan reconocido los hechos. Pero lo importante es, ¿no?, saber si toda esa primera declaración, ¿no?, donde él confiesa, si ha sido ante el abogado, pero seguramente no, allí no es como en España, que el abogado no puede hablar antes, o a lo mejor el abogado no le ha recomendado lo que yo hubiese recomendado allí en España o en cualquier país del mundo, que es no se declara ante la policía. Yo aconsejo no declarar. ¿Por qué? Porque si no se tienen todavía las actuaciones, a no ser que haya un secreto de actuaciones y no se puedan consultar, lo aconsejable siempre es que el abogado conozca el sumario, el atestado, el informe policial y después se entreviste con su cliente, porque a lo mejor no conviene en ese momento declarar y menos confesarse culpable. Yo un poco, por seguir en la línea de lo que le comentaba antes. Eso no intencionado, hasta que no esté plenamente extinguido no se podrá conocer, pero insistimos, más allá de los pirómanos que siempre causan daños en nuestros bosques, ojo con la irresponsabilidad de las personas. Y más en vacaciones, que cualquier cosa que se deje en un sitio que no sea donde hay que depositar la basura o cualquier resto puede causar un incendio involuntario, pero un incendio de consecuencias fatales. Es verdad que estábamos teniendo buenas semanas, había que celebrar, y el año pasado, mayo también fue un mes complicado, acuérdate, Federico, y que obligó al gobierno y a las comunidades autónomas a replantearse cómo había que poner los dispositivos y reforzar los dispositivos tanto de emergencias como el propio ejército, porque ya no se controlan las estaciones de incendios. Las temperaturas, tenemos olas de calor en abril y mayo y de repente tenemos en agosto que bajan, ¿no? Claro, yo creo que el problema... Damos, por supuesto, una pronta recuperación a Ricky Rubio, pero en positivo sí que llama la atención que ya se hable sin tapujos en su comunicado, un parón temporal para cuidar mi salud mental, con todas las letras. Hay que agradecer a la generación de los más jóvenes que hayan abierto este debate sin ningún complejo, con toda la honestidad y dándonos una lección a quienes habíamos vivido con un debate que parecía que no había que sacar a la luz pública, ¿no? Hay que recordar que en este caso empezó a los 14 años, ya estaba en la Liga ACB, a los 17 era medallista olímpico, tiene 32 años, lleva años con muchísima presión. Simone Biles es otro ejemplo en el que dijo, hay que aprender a decir que no para cuidarse y decir que no. En el Congreso de los Diputados fue Íñigo Errejón, uno de los políticos más jóvenes del hemiciclo, quien rompió también este debate y quien, precisamente por una recriminación de un diputado mucho más mayor, con ese de vete al médico, se abrió ese debate social. Pero efectivamente, no, que sean famosos, que sean conocidos, es un ejemplo para todos los demás, pero no afecta, lógicamente, solo a estas profesiones de competición, afecta a muchísimos jóvenes españoles, y la salud mental, como no se ve, no quiere decir que no necesite recursos, los mismos que otro tipo de enfermedades y de vulnerabilidades.
muchos menos médicos que cuiden nuestra salud mental por habitante que lo que tienen los otros países similares de nuestro entorno. Yo creo que efectivamente es esa generación. Los tres poderes, ¿no? Por el tipo de... No es una monarquía parlamentaria. Como claro, efectivamente que repasando la cronología de este caso coincide con lo que nos cuenta el abogado, que las leyes férreas de Tailandia, uno, no hay convenio de extradición, las posibilidades de que sea juzgado en España son nulas y que tiene que cumplir esa mitad de sentencia para que se pueda pedir cumplir el resto en España, con lo que supongo que, claro, las labores además de diplomacia del Ministerio de Asuntos Exteriores tendrán que ser en el futuro tremendas para eso, ¿no? Insisto, abogado, en preguntarle, porque habla usted de los tiempos que son largos, ¿de qué tiempos podríamos estar hablando para que, en el caso de que haya sentencia condenatoria, de cuánto tiempo puede llevar esa sentencia de aquí a que la conozcamos? Bueno, un juicio de esta clase pues, puede tardar perfectamente 2 años o más, a no ser que si se mantiene la confesión, ¿no?, la colaboración y precisamente por esta atención que prestan todos los medios de comunicación de España y de todo el mundo, a lo mejor le convenga, ¿no?, a Tailandia por su imagen exterior acelerarlo. Pero yo entiendo que, desde luego, más de 1 año va a tardar el juicio y en que se dicte posteriormente la sentencia. Y si hay un acuerdo, si se decide por sus abogados no recurrir, entonces esos trámites irían más rápido, pero a lo mejor como muy pronto que esté aquí en España en 2 años, en 3. ¿no? Si no hay apelaciones, casaciones. Esos son los tiempos estimados. Bien, antes el matiz, Federico. No estamos hablando de familias vulnerables, de familias que no tienen documentación para acceder al alquiler de un piso y están dentro de un edificio. Sí, pero va por otro camino. No parece, por lo que denuncian los vecinos, y va por otro camino, efectivamente. Si aquí lo que están denunciando los vecinos es que hay una situación de inseguridad permanente, con robos y con violencia, efectivamente, aquí ya ni siquiera tiene que haber la denuncia de un particular o del dueño del instituto, es que es una responsabilidad pública. Pero que está poniendo en riesgo, que está poniendo en riesgo a los propios vecinos, claro, porque efectivamente las patrullas no son ajustadas a derecho, generan inseguridad, ponen en riesgo a quien hacen estos turnos, no tienen por qué estar los vecinos protegiéndose a sí mismos. Pero es como si la ocupación fuera una cosa y la basura o las amenazas de los que han ocupado fueran otra distinta. Digo que aquí hay una responsabilidad pública que está clarísima y que no están actuando desde hace tiempo, porque esto no es de este mes ni del pasado. No hay derecho a que vivan, a que pero una cosa lleva a la otra, no las puedes disociar. No hay derecho a que vivan con miedo, desde luego. Tenemos otro del Departamento del Consumidor. Claro, igual que han cometido ellos el error de no mandarte durante meses las facturas, por lo menos darle posibilidades a quien tiene que pagarlas, que si no ha previsto el montante total, por lo menos se pueda fraccionar el pago, que es verdad que pasan más de lo que parece. Mucho. Y no suelen dar facilidades, y más para un negocio como el de la hostelería, que es tan sensible que dependes de la caja que haces al mes para pagar a los trabajadores y para mantenerte abierto. De todas maneras, si tú estás usando la luz y el gas y no te cobran... Que creemos, y como cuesta tanto ejercerlos en este país, porque en otros es más fácil, y los canales a veces los desconocemos, pues te acabas quedando con 8 meses de facturación. No, los canales hay que intervenir antes. Si alguien no te va a pasar El Parlamento es, en este momento, la gobernabilidad de España es terriblemente complicada. Si algo hay que destacar del PNV es, como ha dicho hoy mismo Ortúzar, es su meridiana claridad. Si Vox no existiera, seguramente pasaría con el PNV lo mismo que pasó con José María Aznar, o por no irnos tan lejos, con Mariano Rajoy. El PNV apoyó las investiduras de Mariano Rajoy, tanto es así que cae y triunfa la moción de censura por esa retirada del apoyo explícita del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, Rajoy estuvo pendiente hasta el último minuto de si triunfaba esa moción o no, pendiente de lo que iba a hacer el PNV. La relación del Partido Nacionalista Vasco no ha sido buena en otros casos con gobiernos conservadores, y ha sido muy claro durante incluso la campaña electoral, que dijo: si es que da igual el resultado que saque Feijóo, ha pasado la línea roja nuestra, y la línea roja son todos los pactos de gobierno que ya se habían cerrado previos al 23J. Ahora hay 4 gobiernos. Entre el 28 Vox ha apretado, Vox ha apretado al Partido Popular en 4 comunidades autónomas hasta cerrar acuerdos de mucho éxito para Vox. Entonces, ¿qué cambia? ¿Y cómo va a permitir el Partido Nacionalista Vasco un apoyo a Feijóo cuando Vox está diciendo: se lo doy
contra los enemigos de España y señala al PNV. Y el último acuerdo precisamente... Las relaciones personales viciadas o no en el contexto de la política, porque igual se decía que tenía muy buena relación Azcón con los dirigentes de Vox en Aragón y lo que hemos visto es que no ha habido ni medio ruido ni media filtración, se ha comunicado el acuerdo al cierre de la semana pasada y no ha habido ni siquiera pelea por más o menos consejerías, ¿no? Un acuerdo cerrado en el que Azcón, por cierto, está ahí de perfil, que se entiende mal, ¿no? Pero en Murcia tiene un contexto difícil López Miras porque Vox es un partido que tiene el 18% de los votos en Murcia, que es un porcentaje muy alto. Estamos hablando de que Aragón tiene un 11%, de que Extremadura tenía un 8%, Valencia tenía también en torno al 11, al 13%, comunidades con menos voto han formado gobierno. López Miras, si va a elecciones, que en el PP tampoco descartaban, que bueno, dependiendo del resultado del 23J, bueno, pues si hay unas elecciones en Murcia tampoco pasa nada, pero aún así, con una repetición electoral, aunque le faltan 2 escaños, creo, ¿no?, a López Miras, tiene que tener una mayoría amplia para sacar a Vox de la gobernabilidad del gobierno murciano. Pero hay una diferencia.